Hola, mi nombre es Roberto Ramírez. Hoy vengo a comentarles sobre la enfermedad de la diabetes. Directamente fui diagnosticado con diabetes tipo 2 en 2013 con un nivel de glicemia en sangre de 118 miligramos por decilitro. Y como control, el médico me dio metformina de 500 miligramos y me recomendó algunos cambios en la alimentación directamente con una nutricionista. En el 2014, la glicemia en sangre quedó en 117 a 134 miligramos por decilitro. Esto debido a que se hicieron dos exámenes diferentes en los cuales respectivamente cada uno marcó estos niveles. El control se subió a 800 miligramos de la metformina y los cambios en los hábitos de alimentación también fueron los mismos que se hicieron la primera vez y no se ajustó nada con respecto a este aspecto. Sin embargo, lo único que cambió fue la metformina que se subió a 800 miligramos. En el 2015, la glicemia en sangre quedó en 340 miligramos por decilitro. Lo normal pues son 100 miligramos por decilitro, o sea que estaba más de 3 veces el nivel por encima de lo normal, por lo que estaba completamente en riesgo de tener efectos secundarios por otro tipo de enfermedades como taponamiento de vasos, incluso llegar a tener un paro cardíaco por efecto de taponamiento de las arterias. El control que se hizo fue de metformina de 1000 miligramos y cambios en los hábitos de alimentación exactamente los mismos, no consumir algunos alimentos, especialmente harinas, azúcares, abolirlos completamente, eh, grasas por ejemplo tampoco en cantidades ni pequeñas ni mucho menos normales. Posteriormente, en el 2016, la glicemia en sangre me marcó 96 miligramos por decilitro, es decir, dentro de un rango normal, donde pues para mí también fue una sorpresa, pensando que tenía un nivel, incluso en el momento en que fui, podía tener más de 100. Sin embargo, la sorpresa fue que llegué a tener 96 miligramos por decilitro en cuestión, esto se dio en cuestión de 3 meses, es decir, de 90 días, por lo que decidí dar a conocer a muchas personas cómo fue que lo hice. Definitivamente me alejé del control médico y empecé a buscar en diferentes medios en internet con otras personas, otros médicos, diferentes tratamientos, y empecé a adoptar algunos diferentes, los cuales me dieron este tipo de resultado. Lógicamente, el tratamiento que llevé a cabo fue el tratamiento natural de la diabetes, es decir, cambié completamente de alimentación. No, yo no lo llamo dieta debido a que simplemente fue un cambio. Una dieta básicamente se basa más en disminuir mucho los alimentos. Aquí puede uno comer cualquier tipo de alimento, lógicamente que esté dentro de ese ámbito, y empezar a regular la diabetes de forma natural. Estos resultados lógicamente están soportados con los análisis que me hizo el médico directamente, los cuales mostraré más adelante. Para el 2017 tengo pendiente un examen para el mes de agosto, el cual tengo entendido estará por debajo de los 100 miligramos, y lo aseguro básicamente con base en los síntomas que presenta. Una persona con diabetes pues experimenta diferentes síntomas. En mi caso presenté una orinadera muy continua. A cada momento, cada 2 horas tendría que ir al baño, debido a que el acoso por parte de la orina era supremamente alto, lo mismo que una boca completamente reseca. eh, por lo tanto tenía que estar consumiendo muy seguido líquidos para calmar la sed, es decir, una sed continua. También cambios muy seguidos en mi visión. Hubo un tiempo incluso que no me pude recetar gafas, porque cuando iba
me hacían el examen y a los 8 días para al ir a colocarme las gafas ya no me servían porque veía completamente borroso o muy nítido. Entonces habían momentos en que las gafas no me servían y si no utilizaba gafas tampoco podía ver eh, algún cambio en una letra, por decir algo, de forma bien bien nítida con la vista. Entonces esto me llevó a empezar un tratamiento continuo, por lo cual empiezo a mostrarles eh, el tratamiento que llevé a cabo con respecto al tratamiento de la diabetes. Pero en la primera parte, la glucosa en suero es la que se puede medir por medio de los miligramos por decilitro. En ese momento, en el 2013, tenía 45 años, es decir, hace 5 años ya. En el 2011, perdón, tenía 105 miligramos y un resultado de la hemoglobina glicosilada de 6.4. Acá el valor de referencia dice que debe estar entre 4 y 6. Algunos autores y especialistas la ubican entre máximo 7%. El valor de la glucosa en suero, lo normal, está entre 70 y 100, o sea que en ese momento aparentemente ya estaba presentando un cuadro de prediabetes, pues tenía 105 miligramos por decilitro. Posteriormente, ya en el 2013, es decir, 2 años después, la glucosa en suero subió un poquito más. Tenía 118 miligramos por decilitro y la hemoglobina glicosilada estaba en 6.7, un poquito más alto de lo normal. Sin embargo, todavía no presentaba problemas ni síntomas que me hicieran prever que tenía problemas con el nivel de azúcar. En el 2014, el 2 de abril del 2014, eh, me hacen de nuevo una, un análisis, básicamente eh, de glucosa pre y post prandial. Ese es el examen que se le hace a una persona antes del desayuno y posteriormente 2 horas después de haber desayunado. Entonces en este caso tenía 117 miligramos antes del desayuno y 159 miligramos después del desayuno. Pues ya en ese momento, de acuerdo a los análisis del doctor, tenía ya eh, un cuadro de diabetes y los síntomas ya se habían presentado. Es decir, ya tenía orinadera muy seguida, presentaba sed, boca reseca, problemas en la visión. En el 2014, el segundo examen, recuerden que hablábamos de 2 exámenes, entonces en la glicemia de pre y post, entonces tenía 134 antes del desayuno y 210 después del desayuno. Es decir, ya tenía un nivel en el post, después de 2 horas, de 210, mucho más del doble de lo normal. Y en la hemoglobina glicosilada tenía el 7.7%. En el 2015, que se me hace un nuevo examen, encontramos 266 antes del desayuno. Es decir, supremamente alta ya en ese momento de 266, pues ya se presentan problemas de salud que pueden interferir básicamente con el hígado, con la visión, con el sistema circulatorio, con el cerebro, diferentes organismos del cuerpo que son afectados directamente por la diabetes, aunque se hace de forma silenciosa. Sin embargo, es una enfermedad crónica que llega a ser supremamente grave. Y
la hemoglobina glicosilada se disparó completamente a 14.4, como podemos ver en este caso. Ya viene el examen del 2016, el primero que se me hace en el 2016, es decir, el 25 de mayo, tal como se referencia en la fecha y hora. Y encontramos una glicemia basal de 310 miligramos, es decir, ese era el nivel de azúcar normal dentro de mi cuerpo antes del desayuno, y 325 miligramos por decilitro en las 2 horas siguientes, es decir, un nivel supremamente alto. De acuerdo a las advertencias del médico, pues estaba en riesgo incluso de tener un ataque cardíaco por efectos del taponamiento de las venas y de las arterias. Posteriormente viene en agosto, el 20 de agosto, es decir, 5 días, a los 85 días exactamente, viene el siguiente examen y una glucosa en suero de 96 miligramos por decilitro y la hemoglobina glicosilada en el 6.8%, es decir, ya muy cercano al nivel. Incluso el internista me dijo que estaba dentro del nivel porque él consideraba que el 7% era normal. Y con base en eso, pues se reafirmaba por los 96 miligramos que están dentro de los 100 miligramos que debería tener una persona normal. Entonces, con esto me refiero a que sí existe una forma de tratar la diabetes en muy poco tiempo. Realmente esto yo lo empecé a notar a partir de los 30 días, 25 días. Sin embargo, pues tenía el examen para esa fecha, por lo cual no me hice uno anteriormente. El posterior examen que voy a tener está para el año, de acuerdo a lo que me dijo el internista. Por lo tanto, en agosto se realizará ese examen. A comentar un poco lo que es la enfermedad, algunas estadísticas con respecto a esta enfermedad y de pronto cómo hacer un control más efectivo. Entonces vamos a mirar qué tipos de diabetes existen. Tenemos básicamente 3 tipos. El tipo 1 es el que el organismo no produce insulina completamente. Es aquella persona que requiere insulina inyectada en su organismo para que pueda sintetizar los niveles de azúcar en la sangre y los pueda incorporar a las otras partes del cuerpo. La diabetes tipo 2, que es la que yo padezco, es aquella en la cual las células que sintetizan el azúcar dentro del cuerpo empiezan a degenerarse, y a la vez el páncreas puede disminuir su actividad produciendo mucho menos insulina. Entonces, por lo tanto, se produce algo de insulina y esta a la vez puede ser utilizada muy ineficazmente por el organismo, debido a que las células que hacen esta síntesis pueden estar ya atrofiadas, y lógicamente a medida que aumenta la edad, desde luego empieza a producirse una mayor atrofia de estas células. Y la diabetes gestacional es aquella que se presenta en las mujeres en la etapa de embarazo, básicamente por el aumento del azúcar en la sangre. Ese es efecto que es muy común en las mujeres. Sin embargo, puede tener un alto riesgo para el feto y para la propia mujer en caso de que puedan existir complicaciones y no se tenga un manejo adecuado de estos niveles de azúcar. La más común pues es la diabetes tipo 2, que es la que padece el 90% de la gente. La mayoría es de tipo. Algunas estadísticas mundiales indican, por ejemplo, que China es la que padece de diabetes en mayor cantidad de habitantes. Pues es lógico desde el punto de vista habitacional, ya que China pues es la que posee mayor número de habitantes sobre el planeta, un poco más o menos de 1.600 millones de habitantes. La India también posee muchísimos habitantes. Estados Unidos, Brasil, Rusia y México en su orden son los que presentan los mayores enfermos en el mundo. A 2016 existían 422 millones de personas con diabetes. Entonces esto es una cantidad
de gente muy grande que padece la enfermedad y básicamente se da por la cultura alimenticia. Desde el 2000 a la fecha se ha triplicado, es decir que va avanzando supremamente rápido esta enfermedad al punto de que mucha gente ya está padeciendo desde muy temprana edad. Anteriormente existía a partir de los 35-40, en este momento ya es fácilmente encontrar unos jóvenes con 20 años, 25 años y ya padeciendo de diabetes. Incluso me he sorprendido con casos de gente mucho menos, niños de 12, 14 años, en plena adolescencia y ya padeciendo esta enfermedad y con altas complicaciones. El 80% de la población que lo padece son de países pobres. Se prevé o se estima que al 2030 se doblará el número de gente que padezca esta enfermedad y ya está calificada como una epidemia para el siglo XXI, es decir, uno de los problemas grandes que vamos a tener en el siglo XXI es la diabetes, por la cual pues lógicamente existen o se dan muchas muertes del ser humano. El caso por el cual se produce la diabetes, alguno es hereditario, sin embargo la mayoría es el alto consumo de azúcar y de grasas insaturadas. Básicamente la cultura de nosotros está orientada al consumo del azúcar en grandes cantidades. Si nosotros observamos los alimentos que consumimos cotidianamente, casi todos poseen alguna proporción de azúcar, algunos más, otros menos, pero en sí la mayoría tienen endulzantes que como base inicial tiene el azúcar refinada, de chocolates, dulces, confites, etcétera, etcétera. Los refrescos que poseen altísima cantidad de azúcar son de los más consumibles y de los que más conllevan a que nosotros tengamos unos niveles altos de azúcar en la sangre. Las grasas insaturadas pues son aquellas que contienen, por decir algo, las carnes, los aceites, etcétera, etcétera, que a su vez también ayudan a que nosotros aumentemos de peso y en este caso pues tengamos una mayor predisposición para empezar a sufrir de diabetes. El sobrepeso también es un factor que nos ayuda a que tengamos diabetes. Y la diabetes se convirtió en una de las principales causas de mortalidad en el mundo, de diferente forma. Puede ser de ataques al corazón, puede ser por taponamiento de vasos y produciendo derrames cerebrales, etcétera. Ya viendo un poquito más centrados en Iberoamérica, encontramos esta tabla que realicé con base en algunos datos que encontré y encontramos los diferentes países de Latinoamérica. En el caso de Colombia tiene 3.3 millones con 20.000 muertes al año y un 12% de la población afectada. Acá este 12% no es el que se sepa que todos tienen la diabetes. Acá este 12% es en un estimado, incluyendo la gente que no se ha diagnosticado y que no sabe que tiene diabetes, como fue mi caso en el 2013, en el cual pues pensaba y no sabía que tenía la enfermedad, pensaba que estaba completamente sano y que no tenía este problema. En México, 4 millones de personas con 83.000 personas muertas en el 2010, es decir, a 2016 no se encontró el dato, sin embargo, vemos que es una proporción supremamente alta, un 14% de la población afectada. España también es muy alto, 5 millones, 25.000 muertes al año, 9% afectada. Y así sucesivamente. Entonces tenemos Chile, tenemos Argentina, tenemos Venezuela, Brasil, con 12.3 millones de personas. Lógicamente el volumen de su población es mucho más alto con relación a las otras. El 8.1% en proporción de la población. Ecuador, Paraguay y Uruguay. Entonces aquí vemos que es una estadística que nos da una idea del crecimiento de esta enfermedad también en nuestra región. Tenemos que mirar también cuáles son las consecuencias o complicaciones. Entonces, una de las consecuencias que yo les comentaba que
que puede afectar y que en mi caso pues yo siempre he utilizado gafas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, experimenté muchos cambios en mi visión borrosa en momentos, otros momentos supremamente nítido, y por lo tanto pues no podía utilizar un solo tipo de gafas, sino tendría que estar cambiándolas cada 3 o 4 meses. Entonces esta ceguera se debe a que se afecta directamente el nervio óptico, se afecta también la retina, por lo cual en cualquier momento se puede a perder completamente la vista y quedar completamente ciego. El infarto al corazón también es una consecuencia que puede llegar a darse debido a que se van produciendo el taponamiento de algunos vasos y el taponamiento también de venas y de arterias, lo cual conlleva a la acumulación de grasa básicamente sobre las paredes de las arterias, y poco a poco hasta que se taponan completamente y producen el infarto y la muerte. La falla renal es una de las más comunes en las cuales se afecta directamente los riñones, produciendo sangrado en la orina y hasta que llega a completamente atrofiar los riñones. La amputación de las extremidades inferiores se ve muy común, básicamente porque se produce el taponamiento de los microvasos, los cuales pues transportan la sangre a los músculos, y al taparse estos brazos pues empieza a producir una pudrición de los músculos como tal, de la piel, hasta el punto en que debe hacerse una amputación para poder detener, en el caso de esto, una pudrición completa de las extremidades. La muerte prematura, que básicamente se da pues por infartos, se da por derrames cerebrales, etcétera, etcétera. Como ya les comentaba anteriormente, el taponamiento de los microvasos, especialmente de las extremidades inferiores, y algo que mucha gente no ha considerado es la impotencia sexual, es el poco deseo de las relaciones sexuales. Incluso mucha gente hasta le da pena hablar, pero produce impotencia sexual. La impotencia sexual es algo de lo que se considera todavía tabú en nuestra sociedad, sin embargo es algo en el cual nos puede afectar seriamente. Y el accidente cerebrovascular, que es en el cual los vasos que están en nuestro cerebro experimentan una alta presión y por lo tanto empiezan a colapsar y producen el derrame. ¿Cuál es la prevención y el tratamiento para tratar la diabetes? Entonces tenemos básicamente algunos tradicionales, que son los fármacos. Está la insulina, la metformina, que fue el caso en que yo tomé insulina. Pues llegó el punto en que en el antepenúltimo examen, pues el internista ya me dijo que si seguía aumentando el nivel de acuerdo a la metformina con 1000 miligramos, tendría que hacerme una aplicación de insulina por medio de inyección. Por lo tanto, pues no es que sea muy doloroso, sino que es un procedimiento mucho más engorroso y de mayor delicadeza. Debe hacerse un ejercicio periódico, por lo tanto, si uno es algo sedentario, pues debe tomar la decisión de empezar a hacer ejercicio, empezar a caminar, empezar a trotar, etcétera, etcétera. Y uno de los supremamente importantes es mejorar los hábitos alimenticios. Muchos de las nutricionistas tradicionales que nosotros encontramos pues simplemente hacen un esquema alimenticio en el cual la idea es bajar de peso, y en muchos casos desconocen incluso qué alimentos contienen altos azúcares o qué alimentos son aconsejables para que sean efectivos, y nunca analizan un sistema natural para empezar a bajar el nivel de azúcar. Entonces esto es fundamental. El bajar de peso es otra condición esencial por la cual debe disminuir el azúcar en la sangre y el control continuo de los niveles de azúcar. Al menos
sea, cada 6 meses o cada año debe estarse haciendo un control riguroso en laboratorio del control del nivel del azúcar. Y pues lógicamente en ese lapso de tiempo tener las condiciones mínimas para mantener el azúcar en un nivel adecuado. Básicamente hay una forma de revertir la diabetes de manera natural. Es supremamente sencilla. Simplemente lo que hay que tener es muy buena disciplina. Hay que tomar decisión, hay que tomar acción, porque si la persona no tiene la decisión de hacerla, pues lógicamente no se puede hacer nada. La persona es la que toma la decisión para llevar a cabo este control. Entonces, yo hablo prácticamente de cura natural, porque cura natural, pues la enfermedad como tal no desaparece, pero sí nos podemos eh, llegar a un punto en el que prácticamente no nos preocupe la enfermedad. ¿Por qué? Porque naturalmente la podemos tener controlada al punto en que cuando ya nos acostumbremos a esa alimentación, a ese ejercicio, a tener un sobrepeso controlado, pues en ese momento ya es nuestra vida normal y ya nosotros no damos por hecho de que tenemos una enfermedad crónica, sino que ya está completamente controlada, es decir, prácticamente curada. Esto se lleva básicamente con el consumo de frutas. Las frutas en general poseen una sustancia que se llama fructosa, un compuesto, el cual es un azúcar, desde luego, y tiene una ventaja grandísima, que es que se degrada mucho más lento que cualquier azúcar en el organismo. Entonces, en este caso lo que hace es no satura el cuerpo en ningún momento de, de azúcar, por lo tanto no afecta el nivel de azúcar dentro de la sangre. Y las verduras, que son fundamentales. Entonces eso nos lleva a que por un lado consumamos alimentos sanos y por otro lado también tengamos controlada la diabetes. Suprimir el consumo de carbohidratos y grasas insaturadas. Entonces los carbohidratos, por ejemplo las harinas, harina de trigo especialmente, que tienen un alto índice glicémico. Si nosotros hablamos del índice glicémico, estamos hablando de la cantidad de azúcar que aporta un alimento a nuestro organismo. La harina de trigo como tal es una de las más altas, incluso pues también como un derivado de la harina encontramos, por decir algo, el pan. El pan es uno de los que aporta casi el 90% como índice glicémico, es decir, es supremamente alto. Las grasas también tienen una cierta incidencia sobre la diabetes, puesto que ayuda también a acumularse, ayuda a taponar, digamos, las arterias por la acumulación de esta grasa en las paredes, y pues posteriormente vamos a tener unas consecuencias graves. El ejercicio continuo, entonces debemos tener una programación semanal de nuestro ejercicio, al menos unas 3 veces en la semana, y en la cual podamos tener un desgaste de energía que se traduce en qué, pues en desgaste, en gasto calórico, por lo tanto en gasto de azúcar dentro de nuestra sangre. Esa es una forma de que el nivel de azúcar reduzca drásticamente debido al gasto calórico y energético de nuestro cuerpo. Otra cosa que hay que hacer es el consumo de agua. Nosotros no estamos acostumbrados a consumir agua, sin embargo, el hecho de consumir agua, pues en nuestra salud repercute de forma muy buena, ya que por un lado pues diluye los niveles de azúcar en la sangre, y por otro lado pues mejora el funcionamiento de nuestro cuerpo, ya que es una sustancia como que actúa como disolvente universal y mantiene unos niveles de salud mucho mejor que los que tenemos cuando no tomamos agua. Y algo muy importante, que es el plan ajustado de alimentación. Aquí hay que tener en cuenta que nos tenemos que retirar obligatoriamente de todos estos alimentos tradicionales, como son los fritos, como son las harinas, especialmente de trigo, como son
los bizcochos, los dulces, las carnes procesadas, etcétera, etcétera. Todo esto, pues en un muy buen plan ajustado de alimentación, vamos a tener un control eficiente del azúcar. Desde luego que hay algunos alimentos que nos ayudan a tener un control más riguroso del azúcar, como puedes decir, por decir algo, el jengibre, la canela, algunos otros elementos que son recetados exclusivamente para llevar a cabo el bajo nivel del azúcar. Entonces, si tú quieres curar la diabetes de forma natural y vivir plenamente sin sufrir por esta enfermedad crónica, desde este momento puedes llegar a conseguirlo. Si tú te propones hacerlo, lo vas a hacer en muy corto tiempo. Y en este momento, pues los análisis que yo tengo corresponden a 90 días. Sin embargo, empecé a experimentar que los síntomas se redujeron completamente, más o menos entre los 25 a 30 días.